Hola hermanos, feliz sábado. Hoy tendremos el repaso de la lección titulado El Jesús resucitado. Y pues bueno, hoy vamos a terminar, bueno, ya terminamos con esta lección, con este trimestre, como mencionaron, con una historia que da sentido a toda nuestra fe. Es una historia muy emocionante y que es la base de nuestra esperanza. Si esta historia no fuera real, pues nuestra fe sería en vano, pero tenemos pues la seguridad y la fe de que esto que vamos a recordar, este suceso, pues realmente pasó y gracias a ese suceso es que nosotros tenemos un destino que es la vida eterna. Y bueno, ya no me voy a adelantar mucho, vamos a leer los versículos relacionados con la resurrección de Jesús que se encuentran en el capítulo de Marcos. Así que vamos aquí a ver a continuación. Marcos 16, los primeros 7 versículos nos hablan acerca de lo que pasó. Sabemos que Jesús muere en la cruz, que es sepultado y eso sucede el día viernes, cuando Jesús muere, es sepultado y luego pues pasa el sábado y bueno, vamos a leer este relato aquí que dice, cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé, o sea, eran todas mujeres, compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, o sea que estamos hablando del domingo, ¿verdad? Apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro e iban diciéndose unas a otras, pues, ¿quién les iba a quitar la piedra de la entrada del sepulcro? Porque era una piedra muy grande. Pero ya cuando se iban acercando, dice ahí que al fijarse bien, se dieron cuenta que esa piedra estaba corrida, o sea que ya estaba abierto el sepulcro. Y entonces se entraron en el sepulcro y vieron a un joven, a un hombre, vestido con un manto de color blanco que estaba sentado a la derecha y pues ellas se asustaron. Y él les dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús, el Nazareno, el que fue crucificado. Pues, ¿qué creen? Que ha resucitado. No está aquí, miren el lugar donde lo pusieron, está vacío. Pero vayan a decirles a sus discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como les dijo. Y bueno, esta serie de eventos son tan emocionantes, impresionantes para las mujeres y pues damos inicio con esto a lo que fue la resurrección de Jesús. ¿Qué pasó horas antes de que estas mujeres llegaran al sepulcro? ¿Qué pasó en la madrugada? En la madrugada de aquel domingo. Jesús todavía estaba en su tumba, estaba ahí dentro y pues como podemos observar y sabemos, pues había una piedra bastante grande y pesada tapando ese lugar, o sea, el lugar estaba completamente cerrado y tenía un sello romano que pues obviamente ese sello pues era para garantizar pues que estaba pues prácticamente prohibido abrir el sepulcro y que estaba custodiado por los guardias romanos, que ellos pues velaron porque pues sabían que había mucha problemática en torno a la muerte de Jesús, había mucha gente que se podría aprovechar de la situación, podrían ir a robar su cuerpo y así que pues acordaron que tenían que estar vigilando ese lugar, así que había guardias romanos, pero también en ese lugar había otros vigilantes que no eran precisamente seres humanos, eran ángeles. Y esto lo podemos constatar en el deseado de todas las gentes. Ahí podemos nosotros leer la historia con más detalle, esta historia que se narra en los evangelios, en Marcos, en Lucas. Podemos nosotros ver más detalles en estos capítulos del deseado de todas las gentes. Y bueno, ahí nos dice que había vigilantes invisibles, pero que estos ángeles
eran mandados o enviados por Satanás, porque estaban ahí también. Ellos sabían que tenían que impedir lo que iba a suceder a continuación, ¿no? Así que así como que había ángeles malos, había también, ¿qué dice ahí? Un ejército celestial, o sea, eran bastantes ángeles buenos, es decir, ángeles de parte de Dios que estaban rodeando también el sepulcro con un único fin, que era dar la bienvenida al príncipe de la vida. Así que imaginemos aquel conflicto que había en ese lugar. Si lo que estaba en juego, Satanás, pues obviamente estaba enojado, estaba pues a punto de atacar e impedir que pasara lo que vamos a saber más adelante, ¿no? Así que bueno, había ahí no solo guardias romanos, sino presencia de ángeles, tanto de Satanás como de Dios. Y luego, ¿qué sucede? Bueno, empieza un gran terremoto, hubo un gran terremoto y en ese terremoto llega el ángel del Señor, cuyo aspecto era como un relámpago y su vestido era blanco, como la nieve. Y ese ángel, pues obviamente sorprendió a los guardias que estaban ahí. Y pues al momento de ver que ese ángel llega con ese esplendor, pues obviamente ellos tuvieron mucho miedo, ellos se asombraron, no sabían qué estaba pasando y dice que cayeron como muertos, es decir, se desmayaron ante esto, ¿no? Primero el terremoto y en el terremoto entra un ángel a la escena y entonces los soldados pues vuelven en sí y a ellos les toca ver todo lo que pasa, ¿sí? Los soldados ven cómo este ángel quita esa piedra muy fácilmente, esa piedra que pues se requería de muchas personas para poder correrla. Este ángel lo hace y escuchan la voz de este ángel y lo que dice, ¿no? Este ángel le habla a Jesús y le dice, sal fuera, tu padre te llama. Ven a Jesús salir de la tumba después de este llamado de parte del ángel y Jesús sale de la tumba, del sepulcro y proclama lo siguiente. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Mientras sale con majestad y gloria la hueste angélica, o sea, todos los ángeles que estaban ya ahí preparados, había muchos ángeles, era un ejército de ángeles de parte de Dios que al momento de que Jesús sale, se postran, le adoran y le dan la bienvenida con cantos de alabanza. Todo esto que sucede es algo muy impresionante. El ver cómo era un motivo de gozo, un motivo de júbilo de que Jesús había vencido a la muerte, había vencido pues lo que había pasado, el significado de lo que él hacía era que él había pagado con su vida y había logrado la salvación del humano, había logrado cumplir ese plan que era un plan de amor necesario para darnos futuro, para darnos esperanza a toda la humanidad. Así que el Hijo de Dios pues cumple con esto, resucita y se va a preparar para volver al cielo con su Padre. Así que pues eso es algo muy, que hubo una fiesta en el cielo y que incluso los soldados que estaban custodiando escucharon todo, vieron todo lo que pasó y dice aquí en el deseo de todas las gentes que también escucharon a los habitantes del cielo cantar con grande gozo. Has vencido a Satanás y las potestades de las tinieblas, has absorbido la muerte por la victoria. Así que los soldados, pues, fueron testigos de todo esto que sucedió, bastante impresionante. Ellos no esperaban para nada, no entendían lo que estaba pasando, pero así sucedió. Jesús resucita. Y obviamente, pues, se intenta cubrir esta verdad, o sea, los soldados van con los sacerdotes, les cuentan todo lo que pasó, todavía seguían con mucho miedo y principalmente Caifás
al momento de escuchar ese relato, dice que se quedó como que en shock, ¿no? Se quedó como, dice que se quedó sin habla. Entonces, después de que entendió todo, reaccionó rápidamente. Obviamente, él estaba, pues, dominado también por Satanás, ¿no? Porque les dijo a los soldados que jamás dijeran lo que habían visto, que no se les ocurriera decir a Pilato lo que habían presenciado. Y bueno, pues los compran y les dicen, te vamos a dar dinero para que no digan nada y vayan, lo que tienen que decir es que los discípulos, los seguidores de Jesús, llegaron en la noche, robaron el cuerpo mientras estaban dormidos. Pero no se dieron cuenta que esa noticia o ese informe era bastante irónico, porque cómo era posible que pudieran haber visto que los discípulos se llevaron el cuerpo de Jesús si estaban dormidos, ¿verdad? Pues si uno está dormido no se percata. Y si se hubiera dado cuenta, si se hubieran dado cuenta los soldados, pues obviamente estaban pues armados con herramientas para poderlos atacado y vencido, ¿no? Para eso estaban ahí. Además de, bueno, varias cosas que pues nos reafirman cómo el enemigo trata de meter ideas para causar como para no creer en lo que sucedió aquella madrugada o aquella noche, ¿sí? Entonces, pues este informe falso llega a los oídos de Pilato y pues él obviamente dice, a ver, no, ustedes vienen de parte de los sacerdotes, entonces yo quiero investigar un poco más porque antes de dar un veredicto tengo que entrevistar a mis propios soldados. Así que les manda a hablar y les dice que tienen que decir la verdad y por temor a perder la vida, los soldados le dicen absolutamente todo lo que había sucedido. Y para sorpresa, pues Pilato, pues como que escuchó esto y pues se confundió, hubo confusión, imagino, no entendía. Y dice aquí que nunca más hubo paz para él. Nunca hubo paz para Pilato después de enterarse de lo que había acontecido. Creyera o no, creería o no, bueno, pues nosotros no sabemos, pero el hecho de que no tuvo paz, pues significa que sí, pues que confió en el testimonio de sus soldados y que estaba, pues, quizás arrepentido de lo que había hecho contra Jesús y bueno, nunca más tuvo paz y él sí supo la verdad. Y bueno, ¿qué más pasó? En ese momento de la resurrección pasó algo increíble, ¿no? Al momento de que se dio este terremoto y Jesús resucita por el llamado del ángel y todo lo que pasó ahí en el sepulcro, también hubo otras personas que resucitaron. Y no solamente Jesús, sino que Él, pues resucitó y hizo que resucitaran también otras personas que salieron con Él de los sepulcros también. Y bueno, estas personas que resucitaron en ese momento eran personas fieles a Dios, eran personas que habían dado su vida a pesar de que pues habían tenido amenazas, ellos pusieron por delante la fe y la verdad ante todo. Así que estas personas pues son personas especiales que Dios decide resucitar ese día junto con Jesús. Y pues nosotros no sabemos quiénes son esas personas, ¿verdad? Pero es algo bastante interesante el saber que ellos fueron resucitados y que también ellos tenían como la misión de testificar, ¿no? Porque ellos lo vivieron y vieron a Jesús resucitado, así que ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado. Pero también sería por poquito tiempo, porque a diferencia de otras personas que resucitó Jesús eh, durante su ministerio, pues la resucitó para tener vida por un momento, ¿no? O sea, no de forma eterna. En esta ocasión, las personas que resucitaron fueron resucitados para vida eterna, para no ver muerte jamás ni experimentar otra muerte. Y serían llevados al cielo junto con Jesús.
Así que esto también es bastante impresionante, interesante también. Y el mensaje principal es que a estas personas se les consideró como una primicia, es decir, como los primeros que iban a ser bendecidos con la inmortalidad, como Jesús, pues a través de la muerte resucitó, él ya no iba a ser, él ya iba a ser inmortal y pues va a vivir eternamente. Así es lo que pasó con estas personas y es un ejemplo o un símbolo de lo que significa la resurrección y de la esperanza que nosotros tenemos de algún día, cuando Jesús venga, poder tener este regalo de la vida eterna. Así que dijo Cristo que ya no iban a ser cautivos de Satanás, que aquellas personas que habían resucitado los había redimido y que los había traído de la tumba como primicias de su poder para que estuvieran con él, donde él estuviera, pues en el cielo, y no vieran nunca más la muerte ni experimentaran el dolor. Y esa promesa también es para nosotros, ¿verdad? Cuando Jesús venga, nosotros no vamos a experimentar ya la muerte ni el dolor, porque aquellos que mueran pues serán resucitados y llevados al cielo para vivir por la eternidad. Y después de este evento de la resurrección, hubo muchas reacciones. Sabemos, bueno, ahorita vamos a ver cómo hubo testigos, cómo Jesús, pues sí se les aparece a personas clave. Y aquí también en el deseo de todas las gentes vemos cómo algunos no creían lo que pasaba, pero aquí se registra como un personaje, Juan, el discípulo, él pudo creer en su corazón, ¿no? Que algo había pasado y que Jesús había resucitado. Porque primero recordemos que llegaron las mujeres, ¿verdad? Y que vieron que pues no estaba el cuerpo de Jesús, pero había un ángel y específicamente a María Magdalena y a las mujeres que estaban con ella les dijo que Jesús pues había resucitado y que iba a reunirse con sus discípulos en Galilea. Pero después llegaron otras personas, María, por ejemplo, y Pedro y Juan, y pues a ellos les llegó otro mensaje, que es que habían robado el cuerpo de Jesús, ¿no? Y que no sabían dónde lo habían puesto. Pero cuando Juan entra, como ver, "Ah, es que no entiendo qué pasó, a ver", y se le hace pues muy llamativo que los mantos o los lienzos donde estaba Jesús, los lienzos mortuorios, no habían sido arrojados. O sea, si hubiera sido un robo del cuerpo, pues no se hubieran tomado el tiempo ni la delicadeza de doblar los lienzos. Así que Juan se fijó en esto y vio cómo estaban doblados en un lugar adecuado y fue en ese entonces cuando él vio y creyó. No comprendía todavía exactamente qué había pasado, pero él recordó de repente las palabras que le dijo Jesús, porque sí había dicho, Jesús había predicho la resurrección, solo que nadie entendía, era algo que no era comprensible. Pero en ese momento Juan recuerda y al ver esa escena y lo que está pasando ahí, él cree que Jesús no fue simplemente que robaron su cuerpo, sino que él está vivo. Y bueno, nosotros podemos ver aquí en Marcos, en el capítulo 16, podemos ver algunos textos que nos hablan acerca de cómo Jesús, después de que resucita, se empieza a aparecer a algunos personajes clave, como primero pues fue María Magdalena, fue la primera que lo vio y dice que aquí en Marcos 16 9 al 14 dice que ella fue y avisó a los que habían estado con él, a los que estaban llorando, lamentándose, porque era muy reciente lo que había pasado. Así que, pues, ¿qué pasó cuando María les dio la noticia? Pues, obviamente, pues, no le creyeron, o sea, dijeron, está loca, pues, ¿cómo crees? Estás inventando, el dolor te hace decir cosas incoherentes y pues muchas cosas que si nosotros nos ponemos también en el lugar de los discípulos, en el lugar de aquellos seguidores de Jesús, pues también esa noticia hubiera sido algo pues no creíble.
Entonces a María Magdalena no le creyeron y después Jesús se le aparece a dos personas que iban rumbo a Emaús, dos hombres que pues tuvieron ahí la oportunidad de ver a Jesús y pues tampoco cuando se dieron cuenta quién era, pues no les creyeron, ¿no? Pero al final Jesús ya se le aparece a los 11, o sea, a sus 11 discípulos mientras estaban comiendo. Y ahí ellos fueron reprendidos por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado. Entonces, bueno, sabemos que Juan como que sí creía, sí tenía aquí, no sé si les ha pasado como una corazonada. Supongo que eso le pasó a Juan, ¿no? Como que y él igual no lo quería hacer en público, decirlo, pero dentro de su ser, él sí creía que Jesús estaba vivo. Y pues muchos no, muchos pues no creían hasta no ver a Jesús, ¿no? Entonces, bueno, podemos ver cómo muchas veces nuestras dudas pues se basan en que no hay un conocimiento profundo de quién es Jesús, de qué es lo que hace. Y en este caso, pues es comprensible quizás que ellos no creyeran, pero a la vez Jesús les dio mucha información, muchas pistas para que ellos en este momento fueran como más reaccionaran de una forma más, con más fe, ¿no? Pero bueno, se dio de esta manera y, eh, y aquí podemos ver que quizás ellos pues estaban muy dolidos y estaban como con ese sentimiento de quizás como de vergüenza ante lo que había pasado con Jesús, ¿no? Que al momento de que las cosas se pusieron duras, difíciles, al momento que se llevaron a Jesús, pues ellos también huyeron, se escondieron, entonces tenían como ese conflicto, pero el hecho de que Jesús se les presentara, que lo primero que hiciera pues fuera buscarlos, reunirlos, fue una muestra del amor que tiene Jesús, ¿no? Y el amor que tiene Dios hacia la humanidad, la comprensión que tiene de Dios ante nosotros, nuestras dudas, ante nuestra incredulidad, cómo el amor de Jesús es mucho más grande. Así que el hecho de que se reuniera con ellos, de que fuera lo primero que hiciera, pues era su consideración que tenía hacia ellos, ¿no? Y también para probarles que su Salvador estaba vivo, ¿sí? Que ya eso significaba que había roto todo poder de la muerte, ¿sí? Y que no podía ya ser retenido por el enemigo. Entonces, también él se reunió con ellos para revelarles que tenía el mismo corazón lleno de amor que cuando estaba con ellos. Les apareció vez tras vez para recordarles eso y quería estrechar aún más en derredor de ellos los vínculos de su amor. Sabía que tendría que despedirse por un tiempo de sus amigos, de sus seguidores, y pues él quería que sintieran ese amor, que comprendieran el significado de que él había resucitado, ¿no? Que era para darnos esperanza, para darnos la esperanza de vencer la muerte y pues obviamente de vivir eternamente con él. Y pues una vez que se les aparece, que está con ellos, pues les da el último mensaje antes de ascender al cielo. Las últimas palabras de Jesús hacia ellos se encuentran escritas en los evangelios y aquí podemos ver en Mateo 28, 16 al 20, donde pues Jesús les da la misión de ir a todas las naciones bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarles a obedecer todo lo que Él les había enseñado. Y obviamente contar esta historia, que contaran quién era Jesús, qué había pasado con Él, que había resucitado, qué significaba eso y también pues que Él iba a venir por su pueblo. Les envió a dar esas noticias, el Evangelio, esas buenas nuevas a las personas y también antes de despedirse les aseguró que estaría con ellos siempre, o sea,
que a pesar de que él ascendiera al cielo y físicamente no pudieran contemplarlo, que tuvieran la certeza que iba a estar con ellos, cuidándolos, que iba a estar preparando un lugar para ellos y para todos los que venían o veníamos después de ellos, hasta el fin del mundo donde nos reuniéramos con él nuevamente, ¿sí? Entonces, pues aquí se da la gran comisión y es donde Jesús también les dice que no los iba a dejar solos, que les iba a dar un consolador, que iba a ser el Espíritu Santo. Y bueno, esta historia es muy, pues es muy emocionante. A mí me gustó mucho saber todo lo que pasó, por qué pasaron las cosas, pero sobre todo el significado. Y cuando empezaba a dar este repaso de la lección, les decía que si Jesús no hubiera resucitado, si no hubiera pasado esto, pues nuestra fe sería en vano. ¿Por qué? Porque entonces sería como que, bueno, Jesús realmente no venció a la muerte y nosotros qué fin tenemos, ¿sí? Entonces, para nosotros el hecho de que Jesús haya resucitado, que por ahí existen varias teorías de que la resurrección de Jesús es mentira, que porque robaron su cuerpo, que inventaron todo esto, y bueno, hay algunas teorías, pero en realidad nuestra fe debe estar bien firme en que pues hay muchos detalles en la Biblia que nos hablan de la veracidad, de la certeza, pero también decían la lección que una de las formas también de corroborar qué sucede es cómo pues se fue creando la iglesia y se fue compartiendo este mensaje y los discípulos y los que siguieron morían por esto, ¿no? Y los que estaban más cercanos a Jesús les tocó morir por compartir esta verdad, estas noticias. Entonces, ¿cómo es posible que murieran por una mentira, verdad? O sea, eso no sería algo congruente. Entonces, nosotros debemos tener esa fe y todas las pruebas pues las tenemos también en la Biblia. También tenemos el apoyo del espíritu de profecía. Entonces, realmente debemos de estar confiados y de que sucedió y lo que significa para nosotros la resurrección. Les voy a invitar a leer Juan 11. Vamos al capítulo de Juan. Juan 11, 25 y 26. Dice así, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Nosotros creemos que Jesús resucitó, entonces creemos en que vamos a vivir para siempre cuando Él venga y nos dé esa inmortalidad, ¿sí? Ahorita pues estamos viviendo los últimos días. Hay personas que ya murieron, muchas personas que murieron creyendo en esto. Y bueno, nosotros no sabemos si vamos a morir antes de que Jesús venga. Pero si llegamos a morir, así como Jesús resucitó, nosotros podemos resucitar para vida eterna, ¿sí? Entonces, me gustaría leerles este párrafo del deseo de todas las gentes que dice que para el creyente, Cristo es la resurrección y la vida. O sea, para nosotros Jesús es esto, ¿sí? Jesús es nuestro Salvador. La vida que se había perdido por el pecado fue restaurada. ¿Por qué? Porque Él tiene vida en sí mismo para vivificar a quienes Él quiera. Él está investido con el derecho de dar la inmortalidad. La vida que Él depuso en la humanidad la vuelve a tomar y la da. Y es ahí cuando este versículo de Juan 10:10 tiene todo el sentido, ¿verdad? Que dice que Jesús ha venido para darnos vida. Y decimos, bueno, es que ya tenemos vida, pero está hablando de una vida en abundancia, es decir, una vida que es eterna, una vida que nadie te puede quitar, una vida que solamente podemos tener creyendo en Jesús.
y creyendo en la salvación y creyendo en que Él resucitó. Así que su resurrección es símbolo y garantía de la resurrección de todos los que mueran y que hayan sido justos, es decir, que mueran creyendo que Jesús los salva, que Jesús los justifica, que Jesús es su abogado, ¿sí? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Que esto es bastante importante para nosotros. Gracias a que Jesús resucitó, nosotros también creemos que la resurrección pues va a ser para los que han muerto y obviamente pues sabemos que van a resucitar todos, ¿no? Tanto los que murieron creyendo en Jesús, tanto los que no, pero los que no serán resucitados para destrucción y los que creyeron en Jesús serán resucitados para vida eterna. Y esto también, ¿no? La muerte para los que creemos en esto, para los que creemos en Jesús, es un asunto como trivial, ¿no? Es un asunto el que no es el fin de todo. Y es que eso sí impacta mucho la forma en la que nosotros vemos la muerte, la forma en que nosotros reaccionamos, la forma en que nosotros pasamos los duelos. Es muy diferente, muy, muy, muy diferente cuando tenemos esa fe. Por eso es un asunto trivial, un asunto como de poca importancia. Es muy dolorosa el separarse, el no ver al ser querido, el no poder hablarle, se extrañan y eso es muy doloroso, ¿sí? Pero el hecho de que sepamos que es solamente un momento, ¿sí? Que esas personas están dormidas, y la muerte la vemos como un sueño, y que van a ser despertadas. Entonces eso cambia todo, porque no nos despedimos de de nuestros seres queridos de forma para siempre, ¿no? Por eso cuando dicen las personas que en los funerales o para dar condolencias que dicen, bueno, ya está en su descanso eterno, para nosotros los creyentes no es un descanso eterno, ¿sí? El hecho de saber que nunca vas a ver a esa persona, pues eso sí genera mucha angustia, sí genera mucha tristeza, pero nosotros como creyentes no somos los que nos entristecemos así para siempre, no somos, no nos comportamos como si no tuviéramos esperanza, sino que nosotros tenemos esperanza y eso nos hace tener gozo y esperar con paciencia cuando Jesús venga para reunirnos con nuestros seres queridos. Entonces hace una diferencia completa, ¿sí? Para el cristiano, pues es solo un sueño la muerte, la vida está oculta en Cristo Jesús y cuando Él quiera, Él va a venir, va a venir, va a resucitar a sus hijos en ese día, en el gran día de su segunda venida. Así que, en conclusión, pues para ya terminar esta lección, pues entender que meditar más bien en todo lo que ha pasado, en todo lo que pasó Jesús, en la resurrección, recordar todo el tiempo esa promesa y lo que significa. Y voy a terminar leyendo también este fragmento del deseado de todas las gentes que dice así, la voz que clamó desde la cruz, consumado es, fue oída entre los muertos, atravesó las paredes de los sepulcros y ordenó a los que dormían que se levantasen. Así va a suceder cuando la voz de Cristo sea oída desde el cielo. Esa voz penetrará en las tumbas y abrirá los sepulcros, y los muertos en Cristo resucitarán. Aquellos muertos que están enterrados, aquellos que están en cenizas, no sabemos cómo, solamente Dios, que es el que da la vida, el que creó de la nada, es el que sabe cómo va a suceder eso, ¿no? Pero aquí dice que desde las tumbas, desde el mar, donde estén aquellos cuerpos, aquellos cenizas, aquellas partículas de aquellas personas que fueron antes, van a responder ese llamado y van a resucitar. En ocasión de la resurrección de Cristo, unas pocas tumbas fueron abiertas, pero en su segunda venida, todos los preciosos muertos oirán su voz y surgirán a una vida gloriosa e inmortal.
El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, resucitará a su iglesia y la glorificará con él, por encima de todos los principados y potestades, por encima de todo nombre que se nombra, no solamente en este mundo, sino también en el mundo venidero. Amén. Ese es nuestro Dios. Eso es lo que ha hecho por nosotros. Y eso es lo que nos espera. Así que gocémonos en esa promesa y meditemos en todo lo que Dios ha hecho por nosotros, por que Dios les bendiga.